pasaría si te dijera que la realidad que experimentas no es más que una proyección precisa y obediente de aquello que ya has permitido existir dentro de tu mente? Y si te revelara que, con tan solo visualizar de cierto modo, con una intensidad y un método específico, podrías alterar de inmediato los hilos invisibles que sostienen tu vida? No es fantasía, es ley, una ley tan antigua que ha sido codificada en símbolos, rituales y palabras susurradas por sabios, pero que hoy estás a punto de recordar. Hubo un tiempo en que el ser humano sabía que el universo no es una máquina, sino un espejo que no refleja lo que haces, sino lo que eres. Y lo que eres, en esencia, es conciencia enfocada, vibración moldeadora, voluntad silenciosa. Y cuando esa voluntad se proyecta de forma correcta, la materia responde con precisión mística. Este vídeo es una revelación, una iniciación, no porque se diga algo nuevo, sino porque recordarás algo que siempre estuvo en ti, el arte de visualizar desde el nivel correcto de conciencia y ver cómo la realidad obedece. Exploraremos los principios profundos de un conocimiento rescatado y perfeccionado, pero que trasciende nombres y épocas. Hablaremos de cómo tu cerebro es un instrumento vibratorio, de cómo el enfoque determina el estado de tu conciencia y cómo cambiar ese enfoque, literalmente, cambia tu mundo. Vas a descubrir por qué cerrar los ojos es más que descansar la vista. Es acceder al umbral del hemisferio derecho, el portal a lo intangible. Comprenderás la diferencia oculta entre imaginar y visualizar, dos actos mentales que, si bien similares, operan en planos distintos del ser. En este viaje aprenderás cómo posicionar tus metas en el tiempo mental para que se manifiesten en el tiempo físico, cómo alterar tu campo vibratorio con tan solo una imagen sostenida con intención, y cómo resolver desafíos, sanar a distancia o recibir información desde lo sutil, sin moverte del lugar donde estás. Pero te advierto, esta información no es entretenimiento, es poder. Poder de crear, de disolver, de dirigir la realidad con la precisión del pensamiento consciente. Así que cierra los ojos por un instante, respira profundo, porque a partir de ahora estás cruzando un umbral invisible, donde todo lo que visualizas con el alma se convierte. ¿Estás listo para recordar cómo se dobla la realidad desde adentro? Mucho antes de que existieran pantallas, redes o lentes ópticas, el ser humano ya comprendía que la visión más poderosa no se proyectaba hacia afuera, sino hacia adentro. En las cuevas prehistóricas, los primeros chamanes no pintaban lo que veían con los ojos abiertos, sino lo que veían con el alma. Animales mitológicos, escenas de caza aún no realizadas, símbolos que surgían en trances inducidos, todo era visualización ritual. No estaban decorando paredes, estaban diseñando futuros. Las culturas ancestrales entendían que la realidad física era el reflejo final de una serie de causas invisibles, lo que hoy llamamos visualización creativa o programación mental. En otro tiempo fue llamado magia, oración visual, profecía, visión interior, contemplación activa. Cada tradición le dio su nombre, pero todas compartieron una certeza: la imagen interna sostenida con intención altera el flujo del destino. En Egipto, los sacerdotes de los templos practicaban lo que hoy podríamos llamar visualización telepática. Encerrados en cámaras de silencio, proyectaban símbolos sobre su mente mientras recitaban mantras secretos. Creían y sabían que esas imágenes resonaban en planos superiores, enviando vibraciones que reorganizaban los acontecimientos en la Tierra. No era sugestión, era geometría mental aplicada. En la India védica, los rishis hablaban del dhyana, la meditación profunda donde el sabio, al sostener una imagen mental con absoluta concentración, penetraba los velos de Maya, la ilusión de la forma, y modificaba la sustancia misma de lo real. Esta era la base del sankalpa, una intención sembrada en estado elevado de conciencia, como una semilla cargada de propósito divino.
El hermetismo occidental no se quedó atrás. Hermes Trismegisto enseñaba que el universo es mental y que todo lo manifestado proviene de una imagen arquetípica sostenida en la mente del todo. Los iniciados de las escuelas griegas sabían que ver mentalmente una forma era darle nacimiento. Por eso el símbolo era considerado una llave y la imaginación una facultad divina, no un mero juego infantil. Durante el Renacimiento, místicos como Marsilio Ficino y Giordano Bruno enseñaban que el alma podía atraer realidades deseadas mediante visualización enfocada. Usaban espejos, mandalas, perfumes y sonidos para inducir estados alterados, y allí proyectaban deseos convertidos en visiones, visiones convertidas en hechos. Era alquimia de imágenes. Incluso en tradiciones cristianas místicas, como la de Teresa de Ávila o San Ignacio de Loyola, la visualización guiada jugaba un rol esencial. Visualizar los pasajes de la vida de Cristo con detalle, color y emoción no era devoción pasiva. Era una forma de entrenar el alma para transformar su realidad interna y, por ende, su destino. Hoy, la ciencia moderna comienza apenas a tocar los bordes de esta verdad. La neuroplasticidad, la epigenética, los experimentos con ondas cerebrales y estados alterados de conciencia no hacen sino confirmar lo que los antiguos ya sabían, que la mente, cuando se enfoca correctamente, puede curar, crear, liberar y transformar. Y todo comienza con una imagen. Para entender cómo una simple visualización puede cambiar la realidad de manera inmediata, debemos soltar una premisa errónea, que la mente está encerrada en el cráneo. Esa idea es parte del sueño de la materia. En verdad, la mente es un campo, una antena, una arquitectura vibratoria que proyecta patrones hacia el tejido del universo. Y lo que visualizas, si lo haces desde ese campo, se convierte en un plano maestro de lo que vendrá. Pero atención, no toda visualización es igual. Lo que muchas personas llaman imaginar o pensar en positivo es apenas una brisa superficial que no alcanza a mover los engranajes profundos del destino. Para que la visualización sea transformadora, debe alinearse con ciertos principios ocultos, principios que gobiernan el campo cuántico y la conciencia. El primero de estos principios es la vibración correcta del estado mental. Los antiguos enseñaban que la mente debe operar en un estado alfa, alrededor de 10 ciclos por segundo, para acceder al hemisferio derecho del cerebro. ¿Por qué? Porque en ese estado la mente lógica, lineal y controladora, hemisferio izquierdo, se aquieta y la percepción se traslada a un lugar más profundo, más simbólico, más conectado al alma. Visualizar desde el hemisferio izquierdo es como intentar pintar con un martillo, pero visualizar desde el derecho es como escribir con luz sobre agua. Por eso, antes de visualizar, hay que descender. Hay que entrar en el templo interno. Esto se logra con ojos cerrados, respiración consciente y abandono del deseo de controlar. Aquí llegamos al segundo principio. No se trata de ver con los ojos cerrados, sino de recordar con el alma despierta. Cuando cierras los ojos e intentas ver algo, muchas veces solo percibes gris o negro. Eso ocurre porque sigues intentando ver con el enfoque visual tradicional. El truco está en olvidar que tienes ojos y comenzar a recordar escenas, colores, formas, como si estuvieras recreando algo que ya ocurrió. La visualización verdadera es reproducción emocional de una experiencia interna, no un esfuerzo por forzar una imagen. No debes buscar la imagen, sino dejar que emerja como un recuerdo viviente. Esto es clave. La realidad se dobla no por lo que deseas, sino por lo que ya sientes como real. Tercer principio. La imagen debe estar cargada emocionalmente. El universo responde a vibración, no a palabras vacías. Si visualizas una meta pero te sientes distante, indiferente o escéptico, no estás activando el código correcto. Pero si te ves logrando esa meta y sientes la alegría, la gratitud, el alivio, entonces algo se activa. Esa vibración emocional es el pegamento cuántico que une la imagen mental con la materia.
Una técnica poderosa es fijar la visualización en el futuro interno. Según las enseñanzas ancestrales, el futuro debe ubicarse a tu izquierda, como si la línea del tiempo mental se proyectara frente a ti. Te imaginas ya habiendo logrado la meta. No estás pensando en algún día lo lograré. Te sitúas mentalmente en el punto donde ya ocurrió. Sientes el triunfo, lo saboreas, lo agradeces. Entonces, y solo entonces, ese futuro comienza a ser absorbido por tu presente. Visualizar así no es fantasía, es diseño. Es sembrar en el plano sutil lo que brotará en el plano visible. Y cuando lo haces desde el estado correcto, con emoción correcta, con la imagen correcta, la realidad no tiene más opción que adaptarse a la forma de tu conciencia. Hasta aquí hemos comprendido que la visualización no es simplemente imaginar cosas bonitas, sino un acto sagrado de creación consciente. Sin embargo, el misterio va más profundo. Hay matices que pocos entienden, y son estos detalles los que marcan la diferencia entre quien desea y quien materializa. El primer matiz es este: visualizar no es desear desde la carencia, sino contemplar desde la plenitud. Muchos visualizan pensando, quiero tener, quiero lograr, quiero que pase, pero ese deseo, si nace desde la conciencia de que todavía no lo tengo, emite una señal de ausencia, y el universo responde con ausencia. Lo esotérico se vuelve científico aquí. El campo cuántico responde no a tus palabras, sino al estado vibratorio que sostiene tu campo energético. Si vibras en escasez, mientras visualizas abundancia, estás emitiendo un mensaje contradictorio. El resultado: nada se mueve. La verdadera visualización ocurre cuando, al cerrar los ojos, te conviertes en el que ya lo logró. No es que deseas salud, es que eres salud. No es que buscas amor, es que vibras como quien ama y es amado. No visualizas para obtener, sino porque ya te sabes uno con la frecuencia de lo deseado. Entonces, no estás pidiendo, estás recordando. Otro punto esencial es la diferencia entre visualizar e imaginar. Visualizar es traer al presente algo que ya has percibido, es decir, reactivar memorias sensoriales, los colores de un lugar, la forma de un rostro, la textura de una fruta. Imaginar, en cambio, es crear lo que nunca se ha visto, alterar la imagen, modificarla, ir más allá de lo conocido. Ambas facultades son poderosas, pero activan zonas distintas de la mente. Visualizar activa lo real ya conocido. Imaginar activa lo posible no explorado. Ambas deben integrarse, porque al visualizar con claridad una memoria y luego transformarla con la imaginación, estás esculpiendo nuevas líneas de realidad. Por ejemplo, visualiza una escena que hayas vivido, un parque, una conversación, una comida, y luego imagina que ese momento tiene un desenlace distinto. Cambia los colores, cambia el clima, cambia las palabras. Estás, literalmente, entrenando a tu mente para convertirse en una editora de la existencia. Estás creando neurocaminos nuevos y, por ende, posibilidades nuevas. Pero hay un enemigo silencioso: la duda racional. La mente izquierda, analítica, se entromete con frases como «esto no es real», «solo estás jugando con tu mente». Y justo ahí, el proceso se quiebra. Por eso, antes de visualizar, debes domesticar esa parte de ti que necesita pruebas. No la anules, solo invítala a descansar. Dile, ahora no es tu turno, porque el alma no necesita pruebas, necesita presencia. La visualización transformadora ocurre cuando no solo ves la escena, sino que la sientes como cierta, sin necesidad de que el mundo la confirme aún. Porque todo lo que se ha manifestado alguna vez, una ciudad, una tecnología, una relación, una obra de arte, nació primero como una visión no confirmada por el mundo físico. ¿Puedes sostener una imagen con firmeza aunque la realidad aún no la refleje? Si puedes, estás más cerca del arte de los místicos, los magos y los verdaderos creadores. El último secreto es este: debes ponerle un final a tu visión.
Muchos visualizan metas como si fueran una esperanza sin forma, un deseo abierto. Pero lo inconsciente necesita cierre. Punto final. Si visualizas tu meta lograda, ciérrala con emoción. Ya fue, ya está. No le pongas una coma. No digas, algún día. Ponle punto. Siente el alivio de quien ya lo cruzó. Esa es la firma energética que el universo necesita para comenzar a obedecerte. Saber visualizar es un arte, pero vivir como alguien que visualiza es una maestría aún más profunda, porque lo que ocurre en los minutos de meditación es apenas una chispa. La verdadera transformación se consolida en el fuego cotidiano, en cómo piensas, cómo hablas, cómo eliges, cómo reaccionas. Aquí tienes 5 consejos esenciales para integrar el poder de la visualización en tu vida diaria, no como una técnica aislada, sino como una forma de ser en el mundo. 1. No visualices desde la urgencia, sino desde la certeza. El error más común es utilizar la visualización como un grito de auxilio. Necesito que esto cambie ya. Pero desde el punto de vista vibratorio, la urgencia emite carencia. Tu práctica será más poderosa si se convierte en un ritual de confianza, no en una súplica. Visualiza con el alma tranquila, como quien ya firmó el contrato con el universo y ahora solo está esperando que el correo llegue. 2. Crea un espacio de manifestación en tu entorno. Dedica un rincón de tu hogar, no importa cuán pequeño, a tu práctica visual. Puede ser una silla frente a una vela, una imagen simbólica, una piedra especial o incluso una música que te lleve al estado alfa. Ese lugar se cargará de energía con cada sesión y con el tiempo se convertirá en un vórtice donde la realidad empieza a ceder. 3. Habla como quien ya vive en la frecuencia de su visión. Las palabras son hechizos. Cada vez que dices, no puedo, es difícil, ojalá algún día, estás escribiendo líneas en un guión energético que el universo toma al pie de la letra. Empieza a hablar desde tu visión lograda. No como mentira, sino como alineación. No digas, quiero salud. Di, mi cuerpo se está regenerando cada día. No digas, espero conseguir eso. Di, eso ya viene hacia mí, porque ya lo he sembrado en mi mente. 4. Elimina lo que contradice tu visión. Todo acto tiene vibración. Si visualizas abundancia pero actúas desde el miedo a gastar, estás saboteando tu obra. Si visualizas amor, pero vives desconectado de tu sensibilidad, estás rompiendo el puente. La congruencia es la energía más poderosa que puedes emitir. Vive como si tu visión ya estuviera ocurriendo, y verás cómo ocurre. 5. Celebra las señales, no solo los resultados. El universo no siempre responde con un sí inmediato. A veces responde con sincronías, intuiciones, pequeños movimientos. Si solo celebras lo grande, te perderás los susurros del camino. Aprende a reconocer las señales, una conversación que te inspira, un sueño revelador, una coincidencia mágica. Son confirmaciones de que la realidad ya está cediendo ante tu conciencia. Recordarlo es simple. No eres un espectador de la vida, eres su arquitecto secreto. Cada imagen que sostienes con amor, cada palabra que pronuncias con intención y cada decisión que tomas desde tu visión está redibujando las líneas invisibles de tu destino. Ahora que hemos recorrido juntos este viaje, la pregunta que queda no es si la visualización funciona, sino si estás listo para recordar cómo se usa. Porque este poder no es nuevo, es antiguo como tu alma. Solo has sido silenciado por el ruido del mundo, por las voces que te dijeron que la realidad es rígida, objetiva, inmodificable. Voces que olvidaron lo esencial. Todo lo visible fue primero invisible. Nada existe sin haber sido concebido antes. Cada forma nace de un patrón. Cada patrón nace de una imagen. Y cada imagen nace del pensamiento sostenido en el útero de la conciencia. Así opera la creación. Y tú no estás excluido de ese proceso. De hecho, eres su protagonista.
Has visto que la visualización no es una técnica de moda ni una herramienta superficial de autoayuda. Es un acto sagrado, un ritual interior donde tu mente se vuelve pincel, tu emoción se vuelve tinta y el universo, lienzo. Has entendido que visualizar correctamente no es desear desde la falta, sino recordar desde la certeza. Que visualizar no es imaginar un futuro lejano, sino sentirlo como presente cumplido. Y quizás lo más profundo de todo, has comprendido que no necesitas permiso para co-crear la vida que deseas. El momento de aplicar este conocimiento es ahora. No esperes estar listo, no esperes condiciones ideales. Visualiza desde donde estás, con lo que tienes, porque el verdadero poder no espera afuera, se revela adentro, cuando tu intención toca el centro de tu espíritu. La realidad cambiará cuando tú cambies la forma en que la miras, pero no desde los ojos, sino desde el alma. La imagen interna precede a la forma externa. Ese es el misterio que los antiguos sabios entendían y que hoy regresa como un susurro urgente. Si puedes verlo en tu mundo interior, puedes llamarlo hacia tu mundo físico. Ahora tú decides qué hacer con este poder. Puedes guardarlo como una joya secreta en el pecho, o puedes usarlo con humildad, con propósito, con reverencia. Puedes seguir reaccionando a lo que ocurre, o puedes comenzar a diseñar desde dentro lo que quieres que ocurra. Cada vez que te sientas perdido, vuelve al silencio, cierra los ojos, respira y visualiza como quien recuerda lo inevitable. Porque si lo ves con verdad y lo sientes con alma, ya está ocurriendo. Y si este mensaje resonó contigo, si encendió una chispa en lo profundo, suscríbete a este canal, dale like al vídeo y compártelo con otros buscadores de conciencia. Que este saber no se quede contigo, que se propague como una onda que despierte a muchos más. El mundo no necesita más espectadores, necesita creadores despiertos. ¿Serás uno de ellos?